Hola, buenos días. Como ya se habrán podido dar cuenta, en este bloque iniciamos un tema muy interesante que se llama los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad. ¿Qué quiere decir esto o qué significa esto? Bueno, una de las principales cuestiones que vamos a analizar en este bloque es el de los derechos humanos. Es uno de los primeros temas con los que nosotros vamos a iniciar. Bueno, los derechos humanos, trataríamos de definirlos primero. Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a una persona su realización. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, vamos a hablar que incluye lo que son las libertades, facultades, instituciones, bienes primarios básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para garantizar una vida digna, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. También no importa cuál es su origen nacional, social, su posición económica, el lugar de nacimiento o el día, etc. Los derechos humanos son también independientes del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se requiere hacer uso legal o hacer presión legal para que puedan ejercerse estos derechos. Se definen también como facultades inherentes a la persona que son irrevocables, inalineables, intransmitibles o también no podemos renunciar a ellos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada una de las personas cuando nace con ciertos derechos simplemente por ser una persona. ¿Sí? No necesita que sus papás o sus abuelos le hereden los derechos humanos. Simplemente por el hecho de nacer persona, tiene derecho a aquellas condiciones y facultades que de alguna manera aseguren su vida de una manera digna. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal, ¿sí? Es válido para cualquier lugar del planeta. Son atemporales, o sea, no se aplican solamente en ciertos tiempos, sino que siempre son aplicables. Son independientes de los contextos sociales o históricos en los que nos encontremos viviendo. Los derechos humanos son una idea de una gran fuerza moral. Se entiende más allá del derecho y conforma, lo más importante para nosotros, toda la base ética y moral que debe fundamentar la regularización del orden geográfico y político. ¿Sí? Entonces, si los países y los estados no toman en cuenta estas consideraciones, no se puede asegurar de alguna forma una convivencia digna y en paz en la tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate político actual. Y pues para poder llegar a tener este rango de importancia o haber sido declarado como algo que existe y que se debe de respetar, pues tuvimos que pasar por momentos de miseria, de abusos, de esclavitud, de tortura, de muerte,
de conflictos armados. México es un país donde se demuestra que en nuestra historia han existido por lo menos 2 conflictos históricos muy importantes. También para las exigencias humanas básicas, para que las exigencias humanas básicas fueran escuchadas y luego escritas y declaradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, como marco internacional y moral de base jurídica y política para las naciones en la tierra. Entonces, los seres humanos a través de la historia han tenido que vivir muchas situaciones y muchas controversias que de alguna forma se han tenido que tomar en cuenta ahora y considerar al momento de que se establece lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos somos diferentes, pero en esencia todos somos seres humanos y debemos de ser tratados como tal. Bueno, vamos a revisar un pequeño video donde viene todo lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos que están constituyendo de alguna forma esta Declaración Universal. Y después te voy a pedir que realices la actividad número 3 de tu página 79 del libro. Lo vas a hacer en forma individual, solamente el punto 1. Muy bien, pues que tengas excelente día.